Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a Empréndete, el podcast a través de Unción Televisión, de las diversas plataformas digitales y nuestras redes sociales. Con Boris, como de costumbre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un saludo cordial, Jorge. Un saludo cordial también para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales y lógicamente aquellos que nos están escuchando en las diferentes plataformas digitales. Y aquí estamos ya en un nuevo podcast, Jorge. En efecto, abrazo virtual, como lo decimos siempre, desde Cuenca, Ecuador, desde aquí, desde la mitad del mundo, con otro tema importante, con una invitada especial también. Y hoy vamos a estar un poco internacionales, Jorge, porque nos acompaña Gabriela Prefumo directamente desde la Argentina y vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos nuestros amigos y enfocado también en el emprendimiento, el desarrollo y la superación personal. Que es clave, que es importante si están pensando en emprender. Gaby, placer saludarte, ¿cómo estás? Lo mismo, bueno, muchas gracias por la invitación, contenta de poder reencontrarme con dos amigos. Acá el amigo Boris decía, con una invitada internacional, soy más cuencana que argentina ya a esta altura del partido. Yo. Lo que pasa es que el acento no se me va más. Como nosotros decimos, más cuencana que el mote. Tal cual. ¿Qué tiempo en Cuenca lleva a propósito? Ya vivo 8 años. Mira, 8. Claro, pero toda mi familia es cuencana, o sea, mi marido es cuencano, mi hijo también, entonces ya soy más de acá que de allá. Y también le gusta el cuy, pero no soy vegetariana, así que paso con eso. Esa es mi manera sutil de zafar, diríamos. Diplomáticamente. Claro, pero estás conectada siempre con Argentina, obviamente, ¿no? Claro, sí. Me sigo, digamos, como educando allá, sigo tomando cursos de allá y una vez al año viajo a ver a mi familia, así que sí. Y en el deporte, el fútbol es, creo yo, el deporte principal tanto en Argentina como en Ecuador. Cuando juega Ecuador con Argentina, ese corazoncito... Y bueno, no, cuando juega Ecuador con Argentina va por Argentina, ¿qué va a hacer? Pero de todas maneras en el último partido, que lamentablemente nosotros ganamos, yo les decía, bueno, pero tranquilos, porque fue solamente por un gol y además que perdieron contra el campeón del mundo con el mejor jugador del mundo, o sea, nada, no importa, o sea, ahí perdemos con la frente alta, básicamente. Pero tenemos la revancha, ¿no? Tendrán que entrar a Quito, yo creo que estamos en un equipo competitivo, así que ya veremos viene bien Ecuador. Sí. Estamos bien, vamos sumando. Tal vez el juego no es tan vistoso aún, pero bueno, el técnico está recién también, está ensamblando el equipo, así que démosle tiempo. Claro. Démosle tiempo y esperemos, obviamente, seguir disfrutando de alegrías, ¿no? Porque el fútbol, sin lugar a dudas, que nos da alegrías, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Pues bueno, vamos entonces entrando en materia a lo que vinimos, Gaby, ¿no? A lo que vinimos, desde luego. Y vamos a hablar sobre desarrollo y superación personal. Y en este tema hay que diferenciar a los que realmente nos pueden ayudar y a los vende humo. ¿Cómo puede un emprendedor diferenciar de aquello? Pero Boris empezó con las preguntas picantes. Sí, poniéndole un poquito de ají a la conversación. Bueno, es complejo el tema, ¿no? Bueno, para empezar podríamos ir a certificaciones que estén avaladas y demás, pero la verdad es que a veces no tenemos tiempo como para estar mirando la hoja de vida de la persona que voy a contratar. Usualmente, más que nada, lo que buscamos o lo que yo busco al momento de contratar, por ejemplo, un coach para mí, es en LinkedIn. Porque ahí en LinkedIn tenés como más opciones de ver todo su trabajo, su trayectoria y demás. ¿Tú sugieres eso? Claro, yo sugiero eso, ver las recomendaciones y también ver en qué lugares trabajó y sí, es complejo, sobre todo porque cómo se mide el éxito en un trabajo que hacemos, por ejemplo, con un coach de desarrollo personal. O sea, a veces medir el éxito de los procesos es complejo, por eso yo siempre trato como de decir, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que vos esto para lo cual me contrataste lo logramos? Entonces, por ejemplo, es si, bueno, yo lanzo mi primer prototipo al mercado, por ejemplo, hablando de emprendedores, ¿no? Bueno, listo, vamos por eso. Y ahí, en términos del coaching, lo que vemos es, primero, la manera en la cual lidera el proceso, cómo coordina acciones con las demás personas, cómo se comunica, cómo resuelve los conflictos. Bueno, pero el boca a boca también es muy importante, ¿no? Claro. Aquellos que ya vivieron, que ya tuvieron una sesión de coaching, entonces es muy importante el boca a boca, las opiniones de la gente, ¿verdad? Sí, claro. Porque, y ese es como el mejor filtro, ¿no? Sí, porque lo que nosotros hablábamos en alguna ocasión aquí justamente en el podcast es que, por ejemplo, cómo es que en las universidades hay profesor de emprendimiento si nunca emprendió. Muy bien, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, y eso es fundamental. Son los de PowerPoint a veces, como claro, pero es fundamental, ¿no? Es como, también como coach, es bueno, mira un poco su vida y si no logró nada, es como que... ¿Qué me viene a decir? Claro, ¿qué me viene a decir? Tal cual, totalmente. Pero ¿y cómo identificar aquello? O sea, solamente eso porque, no sé, o sea, si bien LinkedIn es un filtro muy importante porque es una red social profesional,
es decir, no es la típica red de Facebook, Instagram, sino que esto es mucho más enfocada al tema profesional, pero decíamos, no hemos vivido la experiencia, entonces, no sé, investigar a través de las redes sociales, YouTube, ver algún tipo de conferencia, quizás contactarnos con alguien que ya vivió la experiencia. Sí, y sobre todo también que el mensaje que la persona esté brindando en sus redes sociales empate con vos, ¿no? O sea, yo soy bastante duditativa del tema de toda la filosofía New Age, ¿no? O sea, esto, no, dale que vos podés, que confía en vos mismo, y no siempre es así, o sea, a veces no es solamente falta de confianza, a veces también es falta de capacidad, ¿no? Y a veces lo que falta es el reconocimiento de que no estoy pudiendo y que necesito justamente capacitarme, invertir en educación, o salir a mirar cómo hacen otros aquello que yo quiero hacer. No, yo en ese sentido soy muy cuidadosa porque jugás con la vulnerabilidad de las personas ahí, ¿no? No es lo mismo trabajar con jóvenes, con adultos mayores, por así decirlo. O jóvenes y adultos también, o niños. ¿Cómo le ves tú ahí? ¿Cuál es el reto o de tu experiencia? ¿Cuál ha sido a veces lo más complicadito, por así decirlo? En verdad no siento tanta diferencia entre jóvenes, adultos, porque cada ser humano es un universo distinto y cada uno trae su complejidad y su historia y sus anhelos, sus deseos, sus frustraciones. Entonces, para mí, cada persona cuando estoy en un proceso de coaching ejecutivo es un mundo a descubrir, y la verdad es que lo vamos a ir descubriendo juntos porque van a aparecer muchas cosas que la otra persona ni siquiera sabía que tenía. Ya. ¿No? Desde dudas hasta fortalezas, ¿no? ¿Y cuánto influye ahí el tema cultural también? Ponte en Latinoamérica. No es lo mismo un argentino que un chileno, que un ecuatoriano, un peruano, un venezolano, un colombiano, no sé, con tu experiencia. ¿Pero a qué te refieres? ¿En el tema de la mentalidad? Sí, claro, obviamente. Y porque a eso vamos, ¿no? Para decirle y darle los tips adecuados para superarte de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. La cultura siempre va a influir en el modelo mental y en la forma en la cual nosotros percibimos a los demás y al mundo. Una riña que siempre suele existir entre cuando trabajo para alguna empresa que usualmente son multiculturales, en el sentido que tenemos Cuenca, Quito, Guayaquil, que son como las ciudades más fuertes, y entonces el cuencano siempre se queja de que el quiteño parece un soberbio, porque es como que siempre te ordena y te dice lo que tenés que hacer y tiene una comunicación directa, y después que el mono no se compromete. Decirlo, ¿no? Claro, el mono no se compromete, no vive así como el día, ¿no? Y el cuencano tiene como la percepción de que es más responsable, más educado, más no sé qué, y por el otro lado dice, no, pero son cerrados, no hablan, no te dicen nada. Entonces, obviamente, la cultura va a influir, pero después es la experiencia de vida que cada persona trae, ¿no? Frente a ¿Qué eso. hacer ahí? ¿Cómo los manejas? ¿Cómo haces? No, lo que veo ahí es cuáles son las dificultades, ¿no? Cuáles son aquellas maneras de entender el mundo que tiene cada uno que están obstaculizando, digamos, en este caso, la coordinación de acciones en conjunto o el trabajo en equipo. Ya. Entonces ahí vos ves, si vos decís que el otro es un soberbio, entonces lo más probable es que tu manera de relacionarte con el otro sea ya desde una actitud defensiva. Porque el otro, vos tenés ya el concepto de que el otro te va a querer venir a imponer y vos no vas a querer eso. Entonces tu nivel de escucha va a bajar, tu nivel de comunicación auténtica también va a bajar y vas a estar en una postura a la defensiva. Entonces esas son cosas, por ejemplo, a trabajar. Claro, yo digo hoy en día, Boris y Gaby y amigos que nos están escuchando y viendo, sobre todo en Ecuador tenemos la dificultad con los jóvenes, por ejemplo, que están saliendo de la universidad, por así decirlo, y no hay trabajo a veces. Claro. No hay posibilidades porque si vas y presentas tu carpeta te dicen, pero necesitamos tantos años de experiencia, ¿no? Y pues está saliendo, ¿de qué experiencia vamos a hablar, no? Bueno, y cuando tienes 40 años también te dicen, no, usted tiene ya, por la edad. Ya le pasó. Ya le pasó. Le pasó el tren. ¿Saben que hay un libro muy interesante que se llama El alma del dinero, de Lane Twist, que tiene una conferencia TEDx que habla justamente de eso? Y ella, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, también vivió acá en el Ecuador. Ya. Y una de las cosas que ella menciona en ese libro es que el ecuatoriano de por sí es muy emprendedor, pero porque en verdad no hay fuentes de trabajo. O sea, como los gobiernos no incentivan las inversiones para que las empresas puedan crecer, no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros vamos a la costa y yo no entiendo cómo no hay buenos hoteles, cómo no hay buenos restaurantes. O sea, falta toda esa parte. Entonces, ¿qué hace el ecuatoriano? Como faltan puestos de trabajo, emprende. Pero claro, emprende con lo que puede y emprende desde de la sobrevivencia y no a veces desde la visión de lo que quiere lograr en el mundo, ¿no? Y ese es un punto de partida que no da igual. De hecho, Ecuador es el primer país latinoamericano en emprender, en emprendedores, en emprendimiento,
pero lastimosamente también es uno de los países que más fracasan. ¿Por qué? Porque se emprende por oportunidad, ¿sí? Y Claro. más por necesidad que por oportunidad. Entonces, la mayoría al primer año quizás llegan con las justas, pero muy pocos llegan a los 3 años, Claro. por ejemplo, un porcentaje muy bajísimo. Y las mujeres son las más emprendedoras. Ajá. Interesante. ¿Por qué será que las mujeres son las más emprendedoras? Mira tú. No, me imagino que es porque el hombre más que nada está como más direccionado al trabajo en fábricas, en empresas, ¿no? Y la mujer que se queda dentro de la casa es la que saca el pequeño emprendimiento de comidas, que de hacer, ¿no? artesanías, claro, ¿no? Entonces también es porque la mujer sigue relegada en algunos aspectos Sí, dentro pero, de la casa. Pero yo pienso que cuando queremos ya realizar un cambio en nuestra vida, llegamos ya al límite, yo creo que lo primero que debemos trabajar es nuestra mentalidad. Totalmente Sí, de acuerdo. pero parece que eso no lo hacemos, ¿no? No, nosotros en coaching tenemos una frase que me encanta que es: el mundo en el que querés vivir está solamente a una conversación de distancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuál es la conversación que te está faltando con vos mismo, con los demás, para poder lograr eso. Y tiene que ver con los límites que nosotros nos ponemos en la cabeza. Por ejemplo, yo en las empresas muchas veces escucho esto que vos decías, lo de la edad. No, pero ya tengo 45 años, ¿qué otro trabajo voy a buscar? Pero ¿te fuiste a buscar trabajo en otro lado? ¿Ya sabés que no te toman en ninguna empresa? No, ni siquiera lo intenté. Entonces hay muchas mentiras que están grabadas en el inconsciente colectivo que después en la realidad no resultan así. Porque ¿por qué te contrata a alguien? No solamente porque tenés las competencias técnicas y adecuadas, sino porque tuvo feeling con vos en la entrevista. Porque le caíste bien, porque le pareciste una persona amena para trabajar, lo mismo que para buscar un socio para el momento de emprender. Sí. Nos complementamos en la fase de conocimiento, del know-how, pero después tenemos que tener feeling entre los dos, nos tenemos que llevar bien entre los dos para potenciarnos mutuamente, ¿no? Y eso sucede en el encuentro. Ya. ¿Qué sugerirle ahí entonces a esas personas, precisamente, que van, sobre todo hacia los jóvenes, ¿no? Para que vayan efectivamente positivos. Más que positivo es como ir con esto, primero, lo que siempre trabajamos tiene que ver con la toma del protagonista, ¿no? Esto es, más que positivo es, yo voy con las riendas de mi propia vida. O sea, no solamente voy a buscar un trabajo, sino que también voy a elegir un trabajo. Uh-huh. Porque, bueno, depende de las necesidades y demás, ¿no? Pero lo que quiero decir es que siempre estás eligiendo. Incluso si estás mal en alguna situación, digamos, en algún trabajo, pongámosle, o pasando un periodo de escasez en un emprendimiento, igual lo estás eligiendo. A lo mejor porque no estás dispuesto a pagar el precio de renunciar y quedarte un tiempo sin un trabajo, o a veces porque no querés asumir el riesgo de tirar por la borda un emprendimiento que no va. Sí, porque tiene que haber ahí un diferenciador. Veía en redes sociales en estos últimos días que un centro comercial en Guayaquil publicó y llamó a personas que quería, en este caso, emplearles. Pero se armó un despelote terrible, porque las colas fueron interminables, kilómetros. Sí. Wow. Incluso tuvieron que llegar hasta ambulancias para socorrer, porque la situación fue bastante complicada, imagínate. ¿Y cuántos puestos se requerían? No sé, esos detalles no sé, pero entiendo que no eran muchos tampoco, ¿no? Pero claro, quienes aspiraban, en este caso, captar esa posibilidad, fue abundante, ¿no? Entonces, claro, eso te da un síntoma de lo que está pasando en el país, ¿no? De que no hay empleo, el tema económico está complicado y un poco comprimido. Veremos qué pasa. A propósito, estamos en elecciones en nuestro país, veremos qué sucede, pero ¿qué decirle ahí, por ejemplo, a la gente para que no, y ahí tanta competencia? Claro, ahí tiene que ver con la perseverancia, también la búsqueda, esto Boris lo maneja mejor que yo, pero digo, la búsqueda selectiva de dónde yo realmente puedo generar un valor agregado en la posición que de verdad están requiriendo, ¿no? Y muchas veces, voy a contar así una infidencia a la audiencia, pero no importa. Dilo. Cuando estuve en Argentina ahora hace poquito, resulta que mi hermano es visitador médico y mi papá se está retirando, o sea, ya se jubiló ahora el 31 de octubre. También visitador médico, claro, pero bueno, con un cargo gerencial. Entonces, mi hermano tenía que presentar su currículum en la empresa donde estaba trabajando mi papá, que se va a retirar. Entonces, me dice mi papá, no, mirá lo que es este currículum. O sea, mi hermano nunca lo había actualizado. Entonces yo agarré, usé el Canvas, ¿no? Y se lo perfeccioné todo. Y mi hermano, por ejemplo, en competencias que yo le puse, mi hermano estudia astronomía, por ejemplo, porque le encanta
le encanta y también está estudiando coaching. Entonces yo eso se lo puse a él como una competencia. Es un plus, ¿no? Claro, que la astronomía a él le despierta la curiosidad y las ganas de aprender y estar todo el tiempo en modo beta, ¿no? Esto de experimento, pruebo, me equivoco, vuelvo, en esta cosa del aprendizaje continuo. Y lo mismo en coaching, de que es una búsqueda que él hizo para poder mejorar su liderazgo. Y a veces no nos damos cuenta, y esto es fundamental, y esto es un gran tip para los emprendedores, que nuestros hobbies reflejan un aspecto de nosotros mismos que marcan una cierta identidad que puede jugar mucho a favor al momento de buscar un trabajo, por ejemplo, o al momento de emprender. Pero retomando un poco lo que tú decías acerca de los jóvenes, yo no creo que hay edad para superarse personalmente, ¿no? Yo creo que toda edad es buena, si no hemos escuchado personas de 80, 70 años que han logrado graduarse de la universidad o del colegio, ¿verdad? Entonces yo creo que no está enfocado tanto a los jóvenes y creo que podemos desarrollarnos y superarnos personalmente a cualquier edad. Cuando realmente nos llegue ese llamado, y tenemos que hacerlo, y empezamos obviamente con nuestra mentalidad. Una mentalidad que viene desde cuando somos niños. Porque en realidad somos el reflejo de toda la educación que hemos venido teniendo y ahí es cuando entran las limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Desaprender para volver a aprender, pero eso es lo difícil. Totalmente, el desaprender es lo más difícil porque te confronta con aquello que vos creías que era un modelo del mundo seguro. Entonces, cuando se te mueve la estructura, que es tu sistema de creencias, por supuesto que va a aparecer la famosa resistencia al cambio, ¿no? Aparece esto como que hay una parte de mí que quiere, pero hay otra parte de mí que se resiste. ¿Por qué? Porque tiene miedo frente a la incertidumbre. Hoy, lo fabuloso para mí de estar viviendo en este presente es que todo cambia tan rápido que al menos creo yo que hoy los jóvenes ya vienen con esa competencia de rápidamente tener que actualizarte. ¿Viste? Como que de alguna manera estás siempre en la flechita del circulito, como diciendo, actualiza esta aplicación. Me parece que la tecnología ha ayudado mucho a aquello, ¿no? Sí, y sobre todo porque también el conocimiento está más disponible, ¿no? Sí, de hecho también tenemos lo que se habla mucho desde pequeños, le vemos al dinero como malo, por ejemplo. Tal cual. Sí, porque siempre hablamos de que los ricos o los millonarios son malos, corruptos. Sí, corruptos. Y entonces como que vemos al dinero como algo malo y obviamente yo no quiero que me digan que soy malo, yo no quiero que me digan que soy corrupto y obviamente le tengo miedo al dinero cuando no es así. Tal cual. Y además el dinero solamente es conciencia, que es lo que vos acabas de decir. Conciencia. Y tu escasez o tu abundancia va a depender 100% de tu mentalidad. ¿Qué tanto depende el ambiente en que te desenvuelves? Y un montón. La familia, el trabajo, la educación, los etcétera, amigos. Etcétera. Por eso dicen que es el resultado de los 5 mejores amigos con los que se lleva, ¿no? Tal cual. Sí, me encantó esa. Sí, es muy buena. ¿No pueden ser 6? No, también, ponele, no pueden sé. ser 4. Claro, pueden ser 3, no sé. Pero sí, totalmente, sí. O sea, influye un montón porque son todas las programaciones y además el entorno también te limita. Digo, si vos te vas a juntar al bar con tus amigos que salen después del trabajo a tomar, y la verdad es que vas a quedar en eso, ¿no? Ahora, si te juntás después del trabajo con amigos que están hablando todo el tiempo de cómo superarse, de cómo salir adelante, esto es como re lindo que empieza a pasar ahora, que es que los hombres por fin empiezan a hablar entre ellos de las cosas que le pasan, de las cosas que le duelen, de los miedos que tienen. Hay como también un movimiento, o mejor dicho, una actualización en términos de la masculinidad, esta nueva masculinidad que se atreve un poco más a hablar de estas cosas, y eso es extremadamente saludable porque pareciera que el hombre es lineal. No lo había. De hecho, las mujeres sí no tenían ese filtro como sí lo tenían los hombres, no por el simple hecho de no perder su masculinidad. Exactamente. Y hoy en los talleres de desarrollo personal te encontrás cada vez más hombres cuando siempre nosotras éramos las mayorías, ¿no? Y ahora te encontrás en talleres de todo tipo, ¿no? De búsqueda personal, de cuestiones a nivel espiritual y demás. Y qué fabuloso porque somos dos energías que nos complementamos, ¿no? En función de esto. Y lo que vos decías es fundamental. Sí, el entorno te va a delimitar. Por lo tanto, una de las cosas que yo siempre recomiendo es definir qué es lo que vos querés lograr en tu vida para vos y fíjate dónde están los número 1 en eso. Por ejemplo, en el mundo del coaching, en mi caso el número 1 que yo aspiraba y que es mi referente y que gracias a Dios tengo el placer de trabajar para él es Fred Kaufman. O sea, para mí él era profesor del MIT, para mí es el mejor coach ejecutivo a nivel de Latinoamérica, a nivel más, porque él vive en Silicon Valley, o sea, él es un tipo que trabajó para LinkedIn, para Google, para Facebook, o sea, para las grandes marcas. Y tenía un estilo
de coaching que va mucho a la conciencia del empoderamiento de la persona a través de las técnicas de comportamientos productivos, ¿no? Cómo nos comunicamos de una manera auténtica, cómo resolvemos los conflictos para que todos ganemos, cómo logramos la ecuanimidad en términos de emocionalidad, cómo nos comportamos de una manera íntegra, cómo somos humildes frente a las perspectivas de los demás para asumir los aprendizajes. Y yo dije, yo quiero eso. Ahora me salía una fortuna, porque en ese momento solo el curso, la certificación me salía de $5.500, pero tenía que viajar a Colombia y a México. O sea que en realidad terminé... Te iba a costar mucho más. Claro, pero lo requete contra 1.000 valió. Y yo dije, bueno, esto es una inversión. Y yo me lo había puesto como meta y estuve 3 años creo ahorrando para eso. Y cuando llegó el momento, además de que lo requete contra disfruté y tengo el placer de dar clases en su formación, y eso para mí es un montón, o sea, nunca me lo hubiera imaginado. Pero, entonces eso, elegí quién es tu referente y andá a jugar con los número 1, no juegues con los suplentes de banco, porque vas a ser un suplente de banco. Bueno, en este caso un referente, lo ideal también sería tener un mentor, ¿verdad? Pero si no se puede un mentor, el referente. Pero en este tema del desarrollo y de la superación personal, ya sabemos que lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos o cuál es el primer paso? Quizás investigar, leer, o sea, no sé, ¿cómo empezamos? Mira, los denominadores comunes de las personas que han sido o que son muy exitosas en el mundo, el número 1 es que todos leen mucho. Uh-huh. Que todos leen mucho, que los libros te abren la cabeza. Ahora, les voy a contar una pequeña experiencia. Cuando fui a ver Avatar 2, en 4D, vieron que tiene toda la parte sensorial y demás. Bueno, fui con una amiga que era su cumpleaños y la había invitado. Entonces no sé qué pregunta de la película le hice a mi amiga no tenía ni idea, y un nene de 10 años que estaba sentado a mi lado me la contestó y me dice, vos preguntame todo porque yo sé todo. Efectivamente el nene, Daniel, lo máximo, tenía 10 años, lo máximo me explicó toda la película. Y yo dije, tiene que haber una trilogía, pensé yo, porque este nene se tiene que haber leído una trilogía, porque no puede ser que sepa tanto. Entonces le pregunto y me dice, pero me vi un montón de videos en YouTube, leí en Wikipedia acerca del productor, del director, me leí toda la historia de la 1 porque no la había visto. O sea, el nene llegó totalmente preparado para ver la película, y ahí yo me di cuenta que además de desaprender, nosotros también necesitamos aprender a aprender. Y la manera en que este niño de 10 años, un capo, un maestro, y que se convirtió en ese momento en mi mejor amigo, porque terminamos en la película los dos abrazados llorando juntos, porque uno de los protagonistas había muerto, así terminamos, se convirtió en un aliado de entendimiento y conocimiento para mí súper fuerte, pero su manera de aprender no era la que yo tenía en mi modelo mental, que era, me tengo que leer la trilogía, que no existe, para variar, ¿no? Es otro modelo en el cual ellos aprenden con videos, aprenden con interacciones, aprenden con esto, investigando, ¿no? Entonces también un poco el rol nuestro de padres es cómo incentivas a tu hijo a la curiosidad. Sí, claro. Y de hecho con este tema de la globalización, aprender no necesariamente tiene que ser caro, porque tenemos a la universidad más grande del mundo, que es YouTube, por ejemplo. Ahora que tienes todo un abanico ahí. Totalmente. Que no aguanten los tutoriales. Tutoriales para todo. Creo que simplemente identificar el video correcto, la persona correcta, y empezar a aprender. Tal cual. Y después yo pregunto mucho, por ejemplo. Pregunto así, por ejemplo, les puedo preguntar a ustedes, ¿qué estás leyendo ahora y a quién estás siguiendo hoy en redes? ¿Cuál es la persona así que te encanta seguir en redes, Boris? Yo en este caso estoy leyendo uno de Guillaume Recolons, que es un libro sobre marca personal, que es uno de los mejores libros que he leído. Y lo interesante es que, por ejemplo, yo tenía un referente en marca personal que era Andrés Pérez Ortega, que era el máximo referente en Hispanoamérica. Pero han ido saliendo ya muchos y son muy buenos, como Guillaume Recolons, por ejemplo, este libro de marca personal. Entonces, como que te va abriendo la mente, ¿verdad? Entonces, yo quiero seguir más. Una vez que acabo, quiero seguir más. Pero lastimosamente, por ejemplo, en este caso, el libro no había en Ecuador. Yo tuve que traerlo de Estados Unidos. Muchas veces pasa, claro. Pero, bueno, para eso está también las redes sociales. Y podemos también buscar mucha información y tener información de calidad ahí, pero hay que saberla buscar. ¿Y cuáles son los tópicos que más te interesan? Te ayuda, ¿no? Yo estoy justamente en lo que hablábamos, desarrollo personal, en el tema digital. Estoy interesado muchísimo ahora, me ha volado la cabeza el tema de la inteligencia artificial. Estoy sorprendido lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Estoy estudiando, estoy aprendiendo, estoy practicando, pero realmente es increíble cómo la inteligencia artificial llegó acá a quedarse. Pero hay mucha gente que tiene miedo. ¿Por qué? Sí. Porque dicen que me va a quitar muchos puestos de trabajo, y en realidad la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo. El que va a quitar puestos de trabajo es la persona que domine la inteligencia artificial.
Me encantó esto que trajo Boris porque es fundamental. Hay mucho miedo con el tema de la inteligencia artificial. Yo soy más de tu club, digamos, de mirarlo con una cuestión mucho más optimista. Uh-huh. De hecho, yo, bueno, ya esto ya es viejo, pero hice un taller en marzo para gerentes y los hice usar todo el tiempo el chat GPT. Y salieron ahí maravillados y hoy lo siguen usando y les simplifica un montón la vida para un montón de cosas. Entonces, no, la inteligencia artificial tiene que ser tu aliada, no puede ser tu enemiga. Pero para que eso suceda necesitamos hacer lo que hace Boris, que es educarte, autoeducarte. Claro. Cómo funciona, saber cuáles son los riesgos, para saber en qué trampas podemos caer, pero después sobre todo cómo nos ayuda a nosotros a potenciar, ¿no? Pero perdón, esto de la pregunta que le hacía es, bueno, yo ahora voy a investigar, Guillén, ¿cómo fue que dijiste? Guillén Recoloms. Claro, yo dije, no tengo ni idea de quién es, pero ahora lo voy a investigar a ver qué está haciendo, y siempre te traen, viste, como, te abren la cabeza. Entonces, cada vez que vos escuchás, por ejemplo... El libro se llama Si no aportas, no importas. Ah, muy buen título. Sí, buen título. Buen título. Bueno, sí. Yo creo vos? que ahí está. Bueno, yo estoy leyendo algo sobre comunicación política de Mario Riorda, que Ajá. es coterráneo tuyo, es argentino. Ajá. Entonces, me gusta a mí también el tema de la comunicación política. Yo creo que todos los días aprendemos. Así que y de hecho la inteligencia artificial entrará también en la comunicación política, en las campañas electorales. Va a entrar en todo lado, creo yo. Pero hay que, claro, dejar esos machos, como se suele decir aquí en Cuenca. No hay que tenerle miedo. Claro. ¿Y a quién seguís en redes sociales así que te guste, que te genere contenido de valor? Bueno, hay varios, realmente yo creo que hay varios personajes a nivel de Latinoamérica y a nivel de Ecuador también. Entonces, yo hago ahí un pero también hay que saber medio cernir, ¿no? Para saber realmente quiénes valen la pena y quiénes no. Es que no todos te dicen, a veces te dicen cosas, a ver, ¿qué quieres tú o que te gusta? ¿Cómo te lo digan? O a veces no te gusta de esa manera. Claro. Pero tú estás en la capacidad de discernir, o sea, de acuerdo a lo que tú estás pensando. Y en base a eso vas tomando decisiones. Bueno, este tipo de conversaciones entre amigos son las que nos ayudan a abrirnos la cabeza. Así porque ya me nombraron personas que yo no tengo ni idea de que existían y cuando las escuchas de repente te traen una nueva idea, un aporte. Por ejemplo, yo también les comparto, empecé a leer La biología de la creencia de Bruce Lipton, que en realidad es un libro viejo, pero que, bueno, nada, llegué a ese libro y la verdad que me está fascinando mucho. Y estoy siguiendo en redes sociales ahora a Sofía Colombo, que es una chica argentina, que compré su curso de gestión del tiempo, porque estaba muy desordenada, me costaba un montón organizarme y yo dije, no, basta. ¿Cuál es el primer paso para salir de acá? Esto, autoeducarme. Chau, fui y me compré el curso de ella de gestión del tiempo que me salvó la vida, entonces la sigo en redes sociales porque tiene así como un montón de tips súper claros, así que vayan a seguirla. Bueno, y así nosotros aumentamos nuestras posibilidades. Cada vez que vas conversando con un amigo, con alguien de la calle, con un compañero de trabajo, y le empezás a hacer estas preguntas, vas a ver cómo te empieza a sumar y cómo te empieza a aportar. Entonces, ¿cómo nosotros logramos cambiar nuestro modelo mental? Yo más que cambiar siempre digo ampliar, porque, viste, cuando vas a cambiar es difícil, te encontrás con mucha resistencia. Yo digo, no, acá no vamos a cambiar nada, ni vamos a romper ningún modelo mental, ni vamos a ser disruptivos, no. Acá vamos a ampliar. Cuando vos sabés que existe, además de A, B y C, D, F, G, cuando ves que hay otras posibilidades, tenés más capacidad de elección y podés justamente, bueno, valga la redundancia, elegir. Claro, elegir, aunque sea algo distinto, porque nunca vas a saber si es mejor hasta que vivís la experiencia. ¿Viste? Y capaz que en ese camino algún otro no le funcionó, pero a vos, por tu impronta, por tu huella digital, sí, y metiste un golazo. Claro. Por eso ahora las empresas hablan mucho esto de vivir en la cultura beta, que es como vivir en la cultura del error. Y el mensaje es, equivocate rápido y barato. O sea, equivocate ya y barato. Entonces, ¿dónde están los límites a nivel de la empresa? Es decir, bueno, ¿dónde me puedo equivocar y con qué me puedo equivocar? Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo que tiene 3 años, está aprendiendo a andar en bicicleta, no lo voy a hacer andar en bicicleta en la orilla del río. Lo voy a llevar a un lugar donde si él se cae no va a pasar nada. Bueno, lo mismo en el emprendimiento, lo mismo en la empresa. Es dónde me puedo equivocar que no genere un costo excesivo, digamos, para la empresa, ¿no? Pero es lo que hablábamos, ¿no? De hecho, el fracaso es parte del éxito, ¿no? Claro. Si es que como alguien no ha fracasado... Claro. Como que te das un margen de error, ¿no? Sí, ya ni siquiera se habla más de fracaso, ¿viste? Se habla de aprendizaje constante. Es como que, bueno, listo, te equivocaste, ¿para qué aprendí? Que así no era. A ver, probemos de esta manera. Listo, vamos para ahí. O sea, ni siquiera ya es vivido como un fracaso, a menos que, bueno, por ahí hay errores que son
graves o difíciles de solventar, pero viste que ya los chicos O vienen veces también que están como con otro chip. patinando ahí mismo. Claro, y esto es lo que me gusta mucho de los jóvenes en relación por ahí con otros tipos de mentalidades, de que, viste, los grandes por ahí nos castigábamos mucho el tema de equivocarnos, porque teníamos que vender a la sociedad para sobrevivir una imagen de perfección. Y eso los chicos te lo voltean en un segundo porque ya saben que nadie es perfecto, ¿viste? Que te plantan la familia feliz en Instagram, pero por atrás después se pelea, mis papás se vienen peleando todo el día, y pasa esto y pasa lo otro. Entonces nadie cree nada. Entonces los chicos hoy ya vienen con eso de, ya sabemos que esto no existe y que si te equivocas no pasa nada, te levantás y seguís adelante, ¿no? De hecho, uno de los grandes principios de ser coherente, ¿verdad? Exacto. Con lo que uno piensa, porque por ejemplo en redes sociales, claro, en redes sociales lo mostramos, pero en la vida real lo demostramos. Y es por eso que hablábamos, por ejemplo, de aquellos grandes vendedores de humo, ¿no? Claro. Todas unas eminencias en redes sociales, pero al momento del momento no lo demuestran. Entonces hay que saber identificar también ese tipo de cosas. Sí, y también para mí está bueno bueno, algunas personas que son amigos míos acá en Cuenca, de que yo siempre los veo que están actualizándose, viste, que siempre están en certificaciones, que siempre están estudiando. En esa gente sí creo, porque no se compró el rol del sabelotodo y está en modo aprendiz y siempre está actualizándose también para poder ayudarte a vos en tu proceso de Hay coaching, algo lo ¿no? que yo Eso siempre digo, ¿no? O sea, el profesor nunca deja de ser alumno. Exacto. Sí, Nunca. seguro. De hecho, lo que te dicen es que si vos realmente querés aprender algo, enseñalo. Así es. Porque esa es la mejor manera de Es la aprender. mejor manera. Y Sí. por eso yo, digamos, formo también gente en el programa de Fred Kaufman, porque, o sea, yo siento que la que más me enriquezco soy yo y encima me pagan por eso. Porque vuelvo a revisar el material y vuelvo a profundizar y vuelvo a poner en práctica, ¿no? Y ahí es cuando de verdad lográs la mejor maestría. Pero la dificultad a veces que nos encontramos, como vos decías, en la universidad, es que a veces hay mucho de palabra y después te encontrás con que la vida real, pero pará, no hiciste Así es. nada. De hecho, así es. Mucha Claro. teoría, pero en la práctica Bien. en realidad es bien complicado, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro No peor puedo enemigo, ¿no? creer. ¿Por qué? La conversación está dulce, agradable, pero pues tenemos que Pero este es un, tenemos que ir este es un concluyendo, podcast ¿sí? que se merece segunda parte. Sí, Sí, seguro. Lo un podemos bis. dejar para, Sí, para sí. luego. Sí, segunda parte, ¿verdad? Un bis. ¿Estás de acuerdo? Buenísimo, sí. No hay ningún Solo problema. demos así como un mensaje final A ver. para la audiencia, y ya que hablamos mucho del tema de los modelos mentales, siempre es, si te sentís incómodo, por ahí es, ¿viste? Por ahí es, probá por ahí. Porque usualmente le huimos a los espacios de incomodidad y ahí es donde está nuestro crecimiento. Esa conversación difícil que tenés que tener y todavía no la tuviste, dale con el primer paso, dale suave con el primer paso. Ese reclamo que tenías que hacerle a alguien y todavía no lo hiciste, dale suave, pero dale el primer paso. Yo soy más partidaria de buscar los pasitos mínimos viables que podamos dar que nos acercan a aquello que queremos lograr, que a los saltos cuánticos. Porque los saltos cuánticos son complejos, son difíciles, requieren de mucho esfuerzo, de mucha valentía y no todo el mundo está dispuesto a Y hacerlo. trabajar también con nuestro síndrome del impostor, ¿no? Ojo. Que eso creo que está presente casi en todos, ¿no? ¿El perdón juega algo ahí? El perdón a uno mismo y a los demás. ¿Mm? Y no sé dentro de qué contexto lo pondríamos, pero yo creo que el perdón en la vida juega todo el tiempo, ¿no? Ujú. Ya. En esto de aceptar de que nos equivocamos, que no somos perfectos, de que muchas veces, vos hablabas recién de la coherencia, muchas veces, más veces vivimos en la incoherencia que en la coherencia. Es muy difícil ser coherente. Es muy extremadamente difícil, Sí. pero ¿sabes qué? Y acá donde aparece el perdón y el reconocimiento de que somos tremendamente vulnerables y que un montón de veces nos encontramos con que el discurso que damos no empata con las acciones que nosotros hacemos. Pero el punto está en que cuando vos te das cuenta de que hay una brecha entre estas dos cosas, la puedas volver a ajustar. Digo, el discurso idealista, por llamarlo de alguna manera, funciona como una especie de GPS que me indica de, bueno, acá no cumplí mi promesa como debería haberlo hecho, ok, bien, voy y pido disculpas, che, se me pasó esto, perdóname, no sé qué puedo hacer para repararlo? Sí, y para terminar, yo quiero complementar lo que decíamos al principio, de que el primer paso para un desarrollo y superación personal es la mentalidad o el cambio de mentalidad, es también aceptarse uno mismo. Sí. Una vez que nos aceptamos como somos, vamos con el siguiente paso, que es la mentalidad, y pues por ahí Sí. tenemos el mundo a nuestros pies. Pero hay un paso previo a la aceptación, que es el valor de mirarse a uno mismo. ¿No es parte de la aceptación? Primero me tengo que mirar para ver qué encuentro ahí, ¿no? Un autoanálisis. Sí, es muy difícil que con el autoanálisis lo logres. De verdad necesitamos ayuda externa, porque es lo que está en nuestra sombra, lo que nosotros no vemos, y que la mandamos a la sombra para sobrevivir. Entonces, por eso digo que es el valor de mirarse a uno mismo, de encontrar que somos seres imperfectos,
o no sé, yo creo que en realidad somos perfectos y lo que funciona mal es el esquema de perfección, ¿no? Pero creo que en el ser humano no puede haber algo malo en el sentido de que somos seres creados de una divinidad, desde mi creencia. Entonces digo, el paso previo a la aceptación es el valor de mirarse a uno mismo. Después ves qué encontrás y después ahí sí, empezás a aceptar y a construir con lo que tienes, con lo que tenés. Muy bien. Exactamente. Bueno, hay que superarnos todos los días entonces. Exacto, trabajo diario. Así es, trabajo diario y vamos a tener parte 2. Parte 2, parte bis. Bueno, Gaby, gracias. Un placer compartir y aprender de ustedes hoy. No, y de ti igual, y de nuestros amigos que nos están viendo y quienes nos están escuchando también, ¿no? Gaby, también un agradecimiento, siempre es enriquecedor, no solamente para mí, sino también para nuestros amigos, escuchar y medio que podamos aportar con un granito de arena para que aquellos que aún están con ese temor den el paso, ¿no? O sea, hacemos camino al andar. Amigos, muchas gracias. Recuerden que pueden ustedes vernos a través de las diferentes redes sociales de Unción Televisión, de Jorge Pacheco, Boris Cornejo y en las plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Google, estamos en Amazon y en Apple Podcasts. Muy bien. Pasito a pasito. Exacto. Suavecito, ¿verdad? Pero vamos avanzando, que es lo importante. Muy bien. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Boris, hasta la próxima entonces. Y a ustedes, amigos, gracias. Abrazo virtual desde Cuenca. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Felicidades.